Cada vez que María Dolores de Cospedal diga algo, diferenciamos si es María Dolores de Cospedal o la secretaria general del PP. Cada vez que Pepe Blanco diga algo, diferenciamos de si es Pepe Blanco o si es ministro. Pero si hay un argumento más importante. Pero si hay un argumento más importante. Jesús Eguiguren dice una cosa y el PSOE la cumple. Entonces, es que ese señor actúa como portavoz del PSOE. Pero como cada vez que Jesús Eguiguren dice que cree que se debe legalizar Sortu, llega Rubalcaba y presenta los papeles en contra, pues entonces hagamos no tiene predicamento. Hagamos un ejercicio retrospectivo en el de corto plazo. Pero muy corto, Rosa, muy corto. Muy corto, quiero cambiar el tema. Legislatura pasada. No, ¿es largo? ¿Legislatura pasada? No. A ver, es que yo, pero por aprender de los errores propios, no digo de los ajenos, digo propios. A ver, es que durante el inicio, antes de que supiéramos que había una negociación del gobierno con ETA, una negociación política, Eguiguren decía estas mismas cosas y tiremos de hemeroteca, Zapatero decía lo contrario y después supimos que, aunque decía lo contrario, estaba haciendo lo que decía Eguiguren. Esta es una experiencia... Pero ahora no. Bueno, pero es que tú crees en Dios, pero yo estoy analizando políticamente lo que ha hecho Zapatero. Pero Dios no era Felipe González. Cuando Eguiguren decía una cosa, él decía la contraria, pero hacía lo que Eguiguren decía que había que hacer. ¿Por qué voy a creer ahora lo contrario? Porque era Pachi López al frente del gobierno vasco y Zapatero tiene una relación mucho más directa y mucho mejor conocimiento de lo que está pasando. Bueno, en cualquier caso... Veremos, cambiamos un poquito de tema. Seguimos con el asunto de actualidad, vamos a hablar un poco de energía, de medidas y a ver qué se va a anunciar y qué se va a presentar en el gobierno. José Antonio. No tenemos claro lo que se va a presentar, porque cada día se presenta una cosa distinta. Y se despresenta. Exactamente. No, lo que se ha presentado hasta ahora, la verdad, es que a mí me da que pensar, porque cuando tratan de justificar por qué lo presentan, cada uno dice una versión distinta. Y cuando al final llegas a la conclusión de que hay que reducir los límites de la velocidad para ahorrar energía y te das cuenta de que eso no va a ahorrar nada, y te das cuenta además de que hubo un momento hace 2 años, 2008, hace 3 años, en el que los precios del petróleo llegaron a cotas mucho más elevadas que las que están ahora y no se hizo nada, uno empieza a pensar, con cierta lógica, no hay que meter miedo a nadie, ¿no será un problema de abastecimiento? ¿No será que el gobierno teme? Haría muy bien en prever, sería la primera vez que este gobierno prevé algo, ¿no? Porque hay que planificar en la vida las cosas. Prevé un problema de abastecimiento. A mí es donde me preocupa. A mí lo que me preocupa es que esto al final sea un problema de abastecimiento y que ante esa situación estén intentando que ahorremos. Lo que también me temo es que esto sea una jugada de ida y vuelta, como han sido otras, por ejemplo, la ley del tabaco. Empezamos limitando para luego prohibir. Empezamos diciendo que 110 en carretera, para luego decir que 30 en casco urbano. Y así suma y sigue. Eso también me preocuparía. Lo que está clarísimo es que con las medidas del pasado viernes, los ahorros son ínfimos. Los ahorros en la factura petrolífera son ínfimos. ¿Qué piensas? Yo creo que ni ellos saben porque están decidiendo para qué va a ser esto. Porque primero dijeron que era para ahorrar. Cada uno de los ministros que habló utilizó unas cifras distintas. El 3% utilizó Sebastián, el 15% utilizó Rubalcaba, el 20% utilizó... del 5 al 20 utilizó Blanco, con lo cual, pues tal. Pero luego el presidente del gobierno, creo que en Qatar, no sé si era en Qatar, le vi por la televisión que estaba explicando que no era solamente por ahorrar, que era también para evitar CO2 y para salvar vidas. Y luego dijo que además iba a ser provisional. Y yo pensé para mí, bueno, pero si es para salvar vidas y para evitar contaminación, que no para ahorrar, ¿por qué va a ser provisional? Pues que lo dejen para siempre. O sea, yo creo que tienen un lío, que ellos mismos no saben exactamente para qué ni por qué. Y claro, por eso cada día, desde el viernes, dicen cosa distinta. Acabo de oír cuando venía hacia acá que ya no van a bajar la iluminación de las autovías. Espera. No, van a cambiar las bombillas. Espera. Escúchalo, porque he estado yo con él hoy y me lo ha dicho. No, yo no dije que iba a reducir la iluminación. Yo dije que iba a introducir medidas de eficiencia energética, que es bien distinto. Pongo un ejemplo. Los túneles, si se iluminan por el sistema LED, podemos ahorrar un 40%, pero los ciudadanos tienen la misma iluminación. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace sustituyendo los actuales sistemas por otros sistemas nuevos. Todo esto se va a encuadrar dentro de un paquete de eficiencia que vamos a presentar en el conjunto del Ministerio dentro de las decisiones que va a tomar el Gobierno. ¿Cuándo? Bueno, estamos trabajando en ello. No, es alucinante. ¿Que esas declaraciones te las ha hecho a ti? Sí. Las de las bombillas. Es alucinante porque, a ver, yo lo he oído cuando venía para acá.
Y he pensado, digo, si esto a mí me suena de algo, o sea, me suena que ya... No, le he oído a Rubalcaba, además de esto, le he oído a Rubalcaba decir que estaba escandalizado porque había edificios públicos encendidos a las 9 de la noche. Y que, claro, que eso le escandalizaba, que hubiera edificios públicos encendidos y que había que ahorrar de los edificios públicos. Entonces, me he acordado, he pensado, digo, pues esto hace un año el Zapatero habló del consumo de los edificios públicos. Y efectivamente, lo que tiene Internet, he tirado de hemeroteca y me encontré un blog de Santiago González de la primavera del año pasado, creo que era por Semana Santa, en la que recordaba, efectivamente, el presidente del gobierno hace un año, en un acto con lo más granado de los empresarios en Sevilla, dijo que había que ahorrar energía y se puso que estaban haciendo un estudio para ahorrar energía en los edificios públicos y se puso un objetivo, ahorrar 3.000 millones, que dijo era el 20% del consumo de los edificios públicos. Como nadie lo puede comprobar. No, pero es que tú sabes, mucho, si el 20% son 3.000 millones, imagínate lo que significa eso, es 15.000 millones en luz en los edificios públicos, en 2.000 edificios públicos, que es más del 1% del Producto Interior Bruto, o sea, es una burrada. Pero hace un año ya iba a ahorrar 3.000 millones de los edificios públicos. A ver, quiero decir, todo esto es una demostración de una incapacidad, porque... Mira, simplemente con que la central de Garoña, si se trata de ahorrar, con que la central de Garoña pudiera funcionar los 10 años más de vida útil que le han dado realmente quienes saben de eso, nos ahorraríamos 25 millones de barriles de petróleo, de invertir 25 millones de barriles de petróleo. Nos ahorraríamos 1.600 millones de euros en gas, o sea, de comprar gas. Nos ahorraríamos evitaríamos 25 toneladas de CO2. 25 millones de toneladas de CO2. O sea, quiero decir que realmente, como no sabemos para qué es, estamos hablando un poco sin saber exactamente, pero nos ponemos a contrastar datos sobre lo que ellos dicen y te das cuenta de que realmente... Esa era mi pregunta para la señora Rosa Pues te la ha Díez. pisado. No, si usted fuera presidenta del Gobierno en estos momentos, ¿qué medidas adoptaría? Bueno, es que yo creo que eso sí si que... Si lo ha pensado... En relación con la política energética, hombre, tener una... Porque quiero decir, el problema fundamental que tiene España en relación con la política energética es que no hemos hecho un debate como hay que hacer sobre esta cuestión, que ha sido todo el tiempo se han tomado decisiones meramente ideologizadas, en fin, en relación con las nucleares o en relación con las eólicas o en relación con cualquier tipo de energía alternativa, y que en España no se ha hecho una reflexión seria, rigurosa, con los técnicos y con los profesionales que saben de estas cosas, en un horizonte de cuánto de cada una de las energías tiene que componer nuestro pack energético. En fin, esto es que hay que hacerlo, es que somos un país tremendamente dependiente. Por eso se improvisa como se está improvisando ahora. Esa medida, ¿no? A mí no me preguntes, yo aquí es así. Yo estaba en Las preguntas para esta señora. La pregunta la ha contestado divinamente. Estaba en Kuwait cuando anunciaron esta medida de los 110 kilómetros por hora y la reacción, justo allí, cuando el viaje del rey, había algunos expertos energéticos en Kuwait, de eso hay un poquito. Y causó un poco de confusión en el sentido que dice José Antonio, porque la única explicación... Claro. Que le viene a la cabeza a esos expertos, que yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo somos realmente, es ¿por qué se hace? Claro. ¿Por qué se hace? No, el periódico hablaba de ocurrencia. Sí somos expertos en un sentido, y es que conducimos todos. Entonces tú sabes que cuando más gastas no es cuando vas a 120, es cuando vas a 40 o estás arrancando, o cuando vas a 160. Entre 110 y 120, un coche relativamente normal no gasta tanta diferencia. Gastas cuando le estás pegando, que Por se supuesto, le pega, pero una medida y gastas cuando vas despacio y arrancando. Pero Esa es la verdad. Pero si es que si apelas a salvar vidas, como decíamos, ¿no? Bueno, eso es un problema eso de... es, bueno, eso, espera. Eso es no, lo de... bueno, bien, pero cuidado. Si el presidente del gobierno se dedica a tocar el violín, porque es el presidente del gobierno, eso es un poco delicado, ¿eh? Que el presidente del gobierno se dedique a tocar el violín con un tema como la energía, que evidentemente no hay una política y que es un sector súper estratégico, no en sí mismo, sino para el desarrollo de todo el país. Es muy grave, y que apele a salvar vidas, que me parece encomiable eso de salvar vidas, eso es un problema de seguridad vial. O sea, si estamos abordando el tema desde una perspectiva de seguridad vial, hablemos de seguridad vial, pero estamos hablando de un problema energético, estamos hablando de una situación diferente. Y evidentemente el ahorro, en eso tenemos que estar de acuerdo.
porque lo diga uno, por lo diga el otro, el ahorro es pequeñísimo, es un ahorro, son peanuts, que dicen los ingleses, ¿no? Bueno. Entonces me preocupa que esta decisión se haya tomado después de una crisis petrolífera en ciernes, por un problema de abastecimiento. Y confío en que no sea así, para tranquilizar a quienes nos estén oyendo. Que lea un par de correos que me han llegado. Uno es de Antonio Jiménez, no el colega, supongo, estará currando, de otro Antoñito. Dice... Recomiendo para ahorrar energía lo siguiente: suprimir los defensores del pueblo y delegaciones que tienen en cada provincia, suprimir coches oficiales, suprimir todos los organismos con duplicidad entre las diferentes administraciones, cerrar las universidades que ruegan por tener alumnos. Y luego tengo otro, también en sentido parecido, que dice: a su pregunta respondo, ¿qué hay que hacer para ahorrar? Eliminar 3 subvenciones: a los sindicatos, a las patronales y a los partidos políticos. Bueno, no tiene que ver con la energía, o sí, pero sí tiene que ver con el ahorro, ¿no? Y si os parece, cambiamos de tema y hablamos un poquito de política, no sé si autonómica o de administración, lo que queráis. Victoria, te toca, pregunta, lo que quieras. Pero hemos cambiado de tema completamente. Yo creo que sí, pero vamos, si quieres te lo digo más claramente, cambia de tema, Victoria. Cambio de tema, vamos a hablar de política autonómica. El tema de la financiación autonómica y del desbordamiento que se ha sabido esta tarde del déficit autonómico, que parece que es menor de lo que se había previsto, es decir, el déficit no es tan grande, si no fuera por que casi la mitad de las... Bueno, hay que decir casi la mitad es una exageración, pero en fin, bastantes comunidades autónomas han superado con creces el déficit que tenían marcado. ¿Esto cómo se corrige de una forma tajante? Porque además, claro, aquí no es decir es que unas son buenas, otras son malas. Es que lo han hecho mal todas, así, totum revolutum, del PP, del PSOE. Entonces, ¿qué medidas algunas se peor hacer? que otras. Algunas Victoria. peor que otras, sí. Pero sí. también del PP o del PSOE, ¿eh? También no del tiene PP que y del ver. PSOE. Bueno, pero por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en eso vamos Sí, pero hay otras del PP que sí que están fatal. Vale. Porque eso de meter a todos en el paquete es No, pero también hay ayuntamientos del PP o del PSOE. Correcto. No, estoy hablando solo de las malas y le estoy preguntando a Rosa que qué se puede hacer, porque es que son reincidentes, reticentes y resistentes a enmendar el error. Y además no solamente eso, cada vez que se autoriza a una comunidad autónoma en fin, a salir un poco y a levantar cabeza, saltan como hidras diciendo y yo también, y están comidas por las deudas. No, a ver, yo creo que en el hecho de que haya muchas comunidades autónomas comidas por las deudas y muchos ayuntamientos, el Gobierno de la Nación también tiene mucha responsabilidad. Es decir, que conviene que recordemos que llevamos varios años haciendo presupuestos irreales, en los que se presupuestaba que se le iba a dar a las comunidades autónomas una serie de recursos que luego con los que ellas hacían sus presupuestos y se endeudaban por encima de las posibilidades que luego el Gobierno no podía cumplir o no cumplía, porque los presupuestos eran irreales desde el punto de vista del cálculo de los recursos que íbamos a tener. Entonces, quiero decir que a esta situación de endeudamiento por encima de sus posibilidades, las comunidades autónomas han llegado no solo por su poca responsabilidad, que también, que no se las quiero quitar, sino, no se la quiero quitar a nadie la suya, sino también porque el Gobierno de la Nación, sucesivos gobiernos, de todo la culpa no la tiene Zapatero, o sea, no hace falta que insista en ello, sucesivos gobiernos se han negado a utilizar los instrumentos que le da la Constitución para intervenir. O sea, yo quiero recordar aquí y ahora que si hemos empezado a intervenir sobre las comunidades autónomas, a fijarles un techo de déficit, a decirles que no les autorizamos más deuda, ha sido en estos últimos meses porque Europa nos ha mirado y nos ha dicho, no solo ustedes, Gobierno central, tienen un problema, tienen también un problema en las comunidades autónomas. Bueno, pero quiero decir, Victoria, que han tenido que decirnos de fuera que controlemos a las comunidades autónomas porque el Gobierno de la Nación había decidido que no tenía capacidad para intervenir y para controlarlas. Y esto lo quiero decir porque, a ver, somos un partido pequeñito, pero nos corresponde haber llevado esta iniciativa. Y yo hace año y medio que le planteé este debate al Gobierno de la Nación y me contestó a través de una interpelación y una moción consiguiente el vicepresidente tercero, que es el responsable, Manolo Chávez, y Manolo Chávez me dijo que no tenían capacidad jerárquica el Gobierno de la Nación para hacer lo que ahora está haciendo la vicepresidenta segunda. Y lo tiene y constitucionalmente. Claro que lo tiene, sí.